de gente, Perú, esta tierra ardiente, Perú, la patria que se siente. Estamos ante un Perú que en estos momentos está en una coyuntura, a ver, estamos en dos extremos o estamos paralelamente trabajando hacia dos futuros, el futuro político y el futuro pandémico, porque esta pandemia no se sabe en qué va a terminar, se dicen tantas cosas, igualmente se dicen tantas cosas de la política. Hoy nos acompaña una candidata, una peruana de pura cepa, una mujer emprendedora, una mujer luchadora, una mujer que sabe de la tristeza del pueblo en estos tiempos y de la tristeza del pueblo en aquellos tiempos, porque ella viene trabajando por y para el pueblo desde hace muchísimos años. Me atrevería a decir que casi desde que tuvo conciencia de lo que es la discriminación en nuestra patria y a nivel mundial, pero más aún acá estamos hablando de nuestro Perú, y ella sabe, cuando hablamos de discriminación sabe de qué estamos hablando de la piel, estamos hablando de la parte económica, estamos hablando de la moral, estamos hablando de todo, es un abanico. Y hoy pues ella ya, una mujer hecha y derecha, una mujer de polendas, una gran socióloga, estamos hablando de la candidata al Congreso de la República por Lima, Virginia Segarra Larroche, que sin Roche hoy nos viene a decir lo que va a suceder en el Congreso cuando ella vaya a sentarse al sillón congresal. Muy buenas noches, mi querida Virginia Segarra Larroche. Cuéntamelo todo y exagera al estilo de Entre Actualidades, Destilados, Canciones y Sabores. Cántanos tu verdad al llegar al Congreso. Bueno, Rosaluz, gracias por haberme invitado y por esa tremenda presentación que me haces. La verdad, no canto tan bonito como tú, pero sí puede ser este un espacio de poder entre amigas, poder intercambiar algunas ideas. Como bien lo dices tú, mi nombre es Virginia Segarra Larroche. En este momento estoy representando con el número 5 por el partido Frente Amplio para el Congreso por Lima. Bueno, como parte de mi vida, yo soy de acá de Lima, de padres provincianos. De formación, soy licenciada en Sociología, con una maestría en Política Social en Promoción de la Infancia, un doctorado en Ciencias de la Educación, y también un poco que puedo dividir mi experiencia laboral, tanto del sector público como el sector privado. En el sector público trabajé 6 años en la Dirección de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural, que me permitió conocer este país profundo de todas sus sangres y poder también conocer las realidades latentes que día a día viven estos pueblos. Asimismo, he sido coordinadora nacional durante un año del programa Yachay, que es un programa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en la cual tiene como objetivo atender a los niños en situación de vida en calle, tanto a los niños trabajadores, a los niños en situación de mendicidad, en explotación sexual y también prácticamente que andan en la calle, ¿no? Eso es una de mis experiencias, como otras que he tenido en este sentido también, porque he trabajado casi 6 años en el Poder Judicial, los 4 primeros en el único centro de niñas y adolescentes infractoras, el único a nivel nacional, de mujeres. ¿Cuál es? Equivalente a lo que acá es Maranguita, ¿no? Y en los últimos 2 años en el servicio de orientación al adolescente, en ese tiempo también era el único, ya para chicos infractores, ¿no? Virginia, veo que bien, te está muy a pelo el partido en el que estás, Frente Amplio, porque tienes un frente muy amplio en todo tu desarrollo como ciudadana preocupada de tu pueblo.
Ujú. Tú estás como candidata, valga la redundancia, con el número 5 por Frente Amplio, ¿no? Para el Congreso de la República, Región Lima. De llegar al Congreso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digo, vamos a hacer porque vienes a ser padre de una madre, padre de la patria, y entonces trabajas de la mano con tus hijos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer el pueblo contigo y tú con el pueblo? O sea, ¿cómo vamos a trabajar en equipo? Me encanta, Rosaluz, como tú lo planteas, sobre todo considerando de que, si bien es cierto, mi propuesta y mi candidatura va como representante de Lima, y dicho sea de paso, quienes te eligen o quienes te ponen en este espacio del Congreso son las personas que están en este entorno. En sí, por mí podría votar 43, cualquiera de los 43 distritos existentes de Lima Metropolitana, pero hay algo que yo siempre aclaro en ese sentido, de que un congresista no solamente es para un sector, porque cuando finalmente llegas a legislar, llegas a ser parte de este equipo que debería ser eh, el Congreso, legisla para la nación entera. Por eso te llaman padre de la patria y de alguna manera representas al país. Y no te estás diciendo, yo soy de Lima para Lima, votar por Lima. por eso te digo, Yo madre, para legislar padre para de Lima y patria. eso. Tienes que saber de todo. Es por eso que a veces se centran en un determinado tema y finalmente terminan haciendo cosas que no siempre están como objetivos. Y dentro de eso, a través de mi experiencia y a través de lo que yo propongo de manera concreta, son 4 puntos que a mí me interesaría, de forma tal vez enfática, ni bien llegado al Congreso, hacerlo, ¿no? Una de ellas es una ley que reconozca las iniciativas populares en tiempos de pandemia, ¿no? Y en situaciones de desastres naturales, como por ejemplo estas iniciativas, un ejemplo son las ollas comunes. Tú debes saber que acá en Lima hay más de 70.000 familias que se están alimentando de De ollas las comunes, que ¿no? Y se en esta alimentan. pandemia han salido a la luz más, o sea, en esta pandemia como que ha florecido más esto de las ollas comunes. Así es, efectivamente. Por ejemplo, yo te estoy dando un dato del Instituto Nacional de Estadística, pero esto escapa a otras que todavía no están registradas y que lamentablemente en unas situaciones con falta de salubridad y con exponiéndose muchas madres, mujeres, ¿no? Para poder ser el brazo fuerte de su alimentación, con, que muchas veces también se enfrentan a enfermedades contagiosas, y sobre todo para alimentar a sus niños y adultos mayores. ¿No? Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de poder asistir, por ejemplo, a San Juan de Lurigancho, tanto también al RIMA y a Comas, y poder asistir a algún tipo de ollas comunes, juntándome con otras personas y acudiendo al llamado de madres de familia que me pedían, tal vez por interno, que les apoyara. Y no es porque yo tenga, sino porque también era esa parte, ese sentimiento humano que tal vez tomando mis riesgos, La teniendo mis sensibilidad. propios miedos, temores, como cualquier persona en este tiempo de pandemia, tuve que salir en la primera etapa para poder ayudarlos de alguna manera, ¿no? Eso, por ejemplo, es una de las propuestas que tengo. Otra de las propuestas es una reforma constitucional contra la discriminación y el racismo. Virginia, Que al inicio de la entrevista hablamos de la discriminación, del racismo, pero subrayé que el racismo y la discriminación no solamente es cuestión de piel, va más allá. ¿Cómo lo ves tú? Mira, la discriminación y el racismo, para mí hay un racismo endógeno y otro exógeno. El endógeno es el que te han hecho creer toda la vida, que es parte del sistema y que tú te la crees, ¿ya? Que eres negro, negra o andino o indígena, ¿no? Y que por alguna razón, por ejemplo, en el caso del indígena, que no debes hablar tu lengua, ¿ya? Porque muchas personas, como antes decían, esta es la lengua española, ¿no? No tienes derecho a hablar tu lengua. En el caso de los afrodescendientes, o sea, que te ponen en situaciones menores, que te llaman, o a veces es negro, ¿ya? Y lo asumen como un nombre,
y otras que vienen de afuera, que porque consideran que tú, o sea, tienes este tipo de color de piel, que eres menos que otras personas, que no tienes derecho a determinados espacios. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando se habla de discriminación, las personas solemos discriminar por diferentes tipos de cosas. Solemos discriminar si una persona es gorda, a comparación de otra es flaca, si una persona es pobre, a comparación de otra es rica, ¿no? Y hay diferentes tipos de matices, pero cuando estamos hablando de la discriminación racial, estamos hablando de las características fenotípicas que tienen las personas y la posibilidad que te quitan determinados derechos, los derechos humanos, tu derecho a tener mejores condiciones de vida, a tener mejores condiciones de empleo, a vivir una vida de calidad, cuando te quitan ese derecho. Y te podía dar ejemplos, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo recuerdo que a veces, cuando estaba más chiquilla y terminé, salía pues prácticamente de la universidad, mi licenciatura, entonces convocaban a personas y decían de buena presencia, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces yo me presentaba igual porque me considero soy una persona de buena presencia, tengo mis estudios, entonces considero de que tenemos igualdad de derechos, porque no hay diferencias, ¿no? Y llegaba, ¿no? Entonces yo también mi apellido Virginia Segarra Larroche, ¿no? Entonces nos llamaban por apellido. Y recuerdo en algunas oportunidades, Larroche viene de francés, ya mi madre era descendiente, ¿no? De francés. Y pensaban, cuando me llamaban, hay personas que conocen de ese tipo de apellidos y decían, ay, yo pensé que usted era rubia o que era, o sea, ¿no? Y me miraban con una decepción, como que estuvieran desilusionadas de que no era lo que ellos estaban pensando fenotípicamente. Y muchas veces no me daban el empleo. Y es algo muy velado, ¿no? La gente lo lleva a flor de piel, la discriminación hacia el prójimo. ¿Y tú crees que en algún momento eso se podrá combatir con esta reforma Por que supuesto. piensas? Por supuesto, mira, por ejemplo, yo te puedo decir, en este caso, de que una de las propuestas que yo pretendo llevar, ¿no? Es que no, basta que sigan hablando en representación de nosotros. El último censo del año 2017, que reveló el INEI, decía cuáles son los porcentajes, sobre todo de los pueblos históricamente discriminados. Estábamos hablando de los pueblos originarios, tanto del andino, son 24%, ya en el caso de los amazónicos son 0.9%, y nosotros somos, y los afro-peruanos somos algo de 5%. 4%, por ahí, ¿no? Considerando de todas las dificultades que ha tenido ese censo, pero es la primera vez en la historia que en el caso de los afrodescendientes nos identifican étnicamente, hacen esa autoidentificación. Entonces, si sumamos todo eso, ese 30%, de la misma manera tendría que haber esa representación en el Congreso. Y te digo por qué, porque también esas mismas cifras arrojaron que este tipo de población estaba en desventaja de las otras que se identificaron a nivel de las otras etnias. Porque otros decían, pero ¿por qué van a hacer esa diferencia? ¿Por qué nos van a preguntar de qué color? No, porque históricamente en cualquier otro país ya sí los reconocen a través de sus identificaciones. Y así lo recomienda la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas. Esa identificación que hace que permita que las personas generen sus políticas públicas para mejorar las condiciones de vida. ¿Y qué arrojaba, por ejemplo, las poblaciones que se habían autoidentificado andina, amazónica, afrodescendientes, que estábamos en las peores condiciones de... Por ejemplo, en el caso de los afrodescendientes, hay 7% que no accede a ningún tipo de educación. Y estamos hablando de una población que se autoidentificó en ese momento de 15 años a más, que no tenía ningún tipo de nivel de estudio. En el caso de las personas que tenemos, por ejemplo, que con tanto sacrificio y esfuerzo logramos cierta formación académica, ya
porque yo te decía, yo tengo probablemente maestría, doctorado y todo eso, pero lo hice con mucho esfuerzo por mis padres, solamente me pudieron dar la secundaria. De ahí para adelante tuve que trabajar mucho y esforzarme, y muchas de ellas lo estudié con medias becas y en universidades nacionales. Entonces, a salir para nosotros, o sea, y representamos un 11%, que estamos por debajo, las mujeres afro, por debajo estadísticamente, que las mujeres andinas y las amazónicas, que tampoco es mucho, porque respectivamente las andinas están en 13 y las amazónicas en 12%. Entonces yo te podría dar muchas cifras de cuál es la situación de desventaja que tenemos como etnia. Y entonces tu objetivo es reformar, buscar una reforma constitucional contra esta discriminación y racismo. Claro, hacer una ley, una reforma constitucional que considere a los pueblos. Por eso que nosotros hablamos también a veces de cambio de constitución, porque de alguna manera no nos incluye, nunca nos ha incluido a los pueblos. Entonces siempre resulta que estamos tocándole la puerta cuando hay estos comisiones dentro del Congreso, porque en el Congreso, por ejemplo, hay una comisión de los pueblos andinos, amazónicos. Y siempre se está tocando la puerta pidiendo igualdad, pidiendo favores, y lo que hacen, como no conocen la realidad, como no conocen cuál es la situación real de los pueblos, ¿no? Te dan una palmadita en la espalda, te dicen ya, tú das la media vuelta y las cosas siguen igual. Entonces, ¿por qué tienen que hablar por nosotros? Es más, yo te digo, yo soy representante de acá de Lima. Tú sabes que también a nivel de estadística se hizo un estudio y que el 75% somos migrantes, somos gente de provincia, de primera o segunda generación. Yo no lo soy, pero mis padres sí lo fueron. Y es más, nosotros de 11 hermanos, la mitad somos de Chincha y la otra mitad somos de acá de Lima. Y esa es una característica de Lima metropolitana. Claro, y que se da en muchas familias. Claro, y estamos en las periferias, estamos en, ¿cómo se llama? Una constante en nuestro Perú. De Triunfo, en Villa Salvador, estamos hablando de los pueblos originarios, de los andinos, los amazónicos, las personas que han estado en desventaja por siglos. Por siglos de los siglos, amén. Así, y tu otro punto claro, es ley de reforma policial. ¿Perdón? O el otro punto que también vas a tomar es ley de reforma policial. Sí, o sea, otra de las cosas, ¿por qué tal vez este punto? Una forma inmediata, ¿no? Como mis padres decían, todos somos de padre y madre, ¿no? Por las circunstancias, yo pude tener ese estudio, pero mis hermanos casi la mitad son policías, pero al margen de cómo es que yo tomo este tema, porque se acercaron a mí un grupo de las fuerzas policiales de la plana menor y me hablaban de sus dificultades. Me decían, o sea, no, nosotros no tenemos derecho a, ¿cómo se llama?, a poder representarnos a nivel laboral, a pedir, tenemos familia como cualquier otro, o sea, ellos no dejan de ser, no son de otro planeta. No dejan de ser seres humanos. 140.000, claro. Claro, son 140.000 efectivos policiales que definitivamente no cubren los casi 33 millones de peruanos que somos, pero igual, o sea, son gente que solemos aplaudir en tiempo como lo hemos solido aplaudir en tiempo de pandemia, porque hay muy buenos efectivos, como también no los hay. En todas partes se cuecen habas, de todo en el huerto del Señor. Exactamente, pero igual tienen dificultades, o sea, en cuanto a la parte laboral, aparte del reconocimiento judicial. Ahora tú ves que ellos tampoco para intervenir tienen sus limitaciones. A veces resulta que y ahora unas limitaciones a veces hasta un poco absurdas, porque si no van a imponer ley, ¿cómo van a limitarlos? Así es. Resulta que ahora a veces el delincuente termina enjuiciando por años al policía y el policía termina preso, y se ha visto varios casos de estos. O sea, como que aquí estamos con las leyes y la justicia al revés. O sea, ellos chapan a un delincuente y el Poder Judicial, ¿no?, los libera. Entonces hay una serie de cosas que van en contra de ellos y la imagen del propio policía. Aparte también de lo que gana. Hay una serie de cosas que no encajan en la realidad que estamos viviendo. Y tu quinta premisa, esta es la tercera, la cuarta, no a la
violación, ¿no? De los derechos no, de la mujer, de los niños, de los adultos mayores, no al maltrato, que, bueno, es una palabra trillada, no al maltrato, pero es lo que encierra lo que realmente se vive desde hace mucho tiempo y en la actualidad. La palabra exacta es maltrato, pues, ¿no? No al maltrato. ¿Esto qué compete para ti? Claro, mira, aquí, o sea, aquí en este país estamos viendo, se dice no a la violencia contra la mujer y específicamente también más entre las niñas y niños, ¿no? Sabemos que antes de la cuarentena y más que la cuarentena sobre esta pandemia, ¿no? Del COVID-19, una de cada 3 mujeres era violentada, ¿no? Y a Ajá. raíz de la pandemia, como que esto se ha incrementado. Y probablemente como que ha pasado a un segundo plano con toda esta crisis sanitaria que existe, pero igual las mujeres siguen muriendo. O sea, ¿no? Hemos tenido un índice importante, ¿no? De muertes. Y finalmente, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, allí propongo que se puedan hacer mejores condiciones de casa-refugio. Sí, son Porque importantes. yo, por ejemplo, Han funcionado en su tiempo, ¿no? Las casas refugios. claro, no, pero lo curioso es por qué a veces la mujer vuelve con el maltratador. Por falta de proyección económica, pues más que nada es por eso, sí. Proyección económica y condiciones, porque a veces, o sea, considera que tiene que regresar porque no tiene un lugar donde regresar. Claro, la situación Y económica compete todo eso, no tiene para alquilarse una casa, no tiene para cocinar, para ver a los hijos, y bueno, entre los muchas males, veces, ¿no? Se buscan claro, un pasa eso. Yo, por así. ejemplo, conversaba con Delia Zamudio, ¿no? Que es de San Juan de Lurigancho, que ella en su Me momento, interesa. ¿no? Su casa refugio, ¿no? Me decía que esto pasa en todas las clases sociales, pero que no hay una respuesta para esto. No hay tampoco un nivel de formación para atender a las mujeres en estas circunstancias. Entonces hay muy pocas que deberían estar coordinadas desde el Estado, con financiamiento del Estado, a través de los municipios, ¿no? Y en coordinación con la misma comunidad y los gobiernos locales. Una ¿Cómo vamos a ver? triangulación. ¿Dónde va a ir? Y al margen de eso, de tener esta primera etapa de acogida, estas mujeres tendrían que estar fortalecidas en sus capacidades para brindarles condiciones para que se puedan defender Así, económicamente, fortalecer económicamente. capacitarlas y sobre todo también lo primero, tratarlas psicológicamente, porque si la autoestima la tienen en el suelo, pues no van a hacer nada. Y eso, fortalecer su autoestima y capacitarlas debidamente. Entonces vas a Claro, trabajar en eso. y en ese sentido, ¿no? Se quiere una creación y profundización de leyes con recursos específicos, ¿no? En su presupuesto nacional, como te decía, las casas refugio, y sobre todo que ellas también puedan tener un empoderamiento económico. La dependencia económica y la insuficiencia de ingresos, ¿no? Constituye un factor que incide en la permanencia de las mujeres en situaciones de violencia. Así es. Ahora, por otro lado, también el fortalecimiento de las políticas públicas que favorezcan esta inclusión de la mujer en la vida social y económica. Ya es necesario implementar programas de tratamiento de las víctimas y de los agresores, ampliar la oferta de los servicios Claro, públicos en todos los se viene haciendo espacios. todo ello, Virginia, pero no se hace, como dices tú, con la real responsabilidad y el real compromiso. No se hace. Y se necesita fiscalizar eso y ojalá que tú desde el Congreso, ahora que ya estés ahí, puedas que esto se cristalice y que haya acción y no solamente difusión de las cosas que se dicen que se van a hacer y no se cumplen. Tiene que haber acción ya. Y esto Claro, va a ser con Virginia Segarra Larroche, que ella realmente está con mucha garra pues entrando a este terreno congresal para hacer justicia al pueblo. Es la paladín, la nueva paladín a luchar por la justicia de la mujer, del anciano, del niño, de los policías. Uy, Virginia, un buen ramillete de cosas tienes en tus manos. es que mira, si tú te das cuenta, todo ese ramillete que tú dices, Uh-huh. ya, qué bonito sonara si así fuera la cosa, pero está justamente a nivel de las poblaciones vulnerables.
y que no está respondiendo como debe ser. Por ejemplo, tú sabes que el Ministerio de la Mujer, la mayoría lo conoce como Ministerio de la Mujer, pero tiene 2 viceministerios al interior. Uno es el Viceministerio de la Mujer, específicamente con todos sus temas, y el otro es de poblaciones vulnerables. Y de poblaciones vulnerables debe atender al niño y al adolescente. Debe atender Virginia, a las personas de la tercera edad. Disculpa que te corte ahí un ratito, tenemos 3 minutos, ya me avisan. ¿Qué faltaría para que haya una igualdad de derechos entre hombres y mujeres? ¿Qué faltaría ahí en el ministerio? ¿Agregar algo más en el Ministerio de la Mujer? No sé, me dices tú que tienen trabajo con la mujer y con los niños, pero ¿qué es lo que tienen que corregir ahí para quitar esta desigualdad? Yo considero que menos burocracia, ese es un punto, mayores presupuestos y que a la vez puedan hacer un trabajo interrelacionado tanto con el Poder Judicial, ¿no? Con el Ministerio Público y todas las otras instancias, que debe haber un poco más de voluntad política para realizar todas estas acciones. Porque probablemente hay leyes que no se conocen, ¿no? Y bueno, ahora se ha mejorado, por ejemplo, ahorita, hasta para la representación en el Congreso, hay la igualdad de, ¿cómo se llama? La paridad y alternancia, ¿no? Que hay un hombre y una mujer. Probablemente esta oportunidad, esperemos que podamos ser elegidas mayormente las mujeres también, porque siempre hemos estado gobernadas por hombres, para que podamos fortalecer, hablando de nuestras propias voces, las mejores condiciones para tanto las mujeres, los niños y las personas mucho más vulnerables que no están consideradas y que muchas veces ni siquiera se piensa, ni se imagina, ni les interesa poder mejorar sus condiciones de vida. Entonces, sí es reforzar, pues, o sea, las políticas sociales que ayuden, ¿ya? Y fiscalizar, sobre todo, que se puedan cumplir. Bien, mi estimada Virginia Segarra Larroche, flamante candidata al Congreso de la República por Lima. Ya saben, tu eslogan, mi querida, manos limpias, ese es el eslogan que estás manejando. Ya saben, ¿no? Marcar la flor. Y manos limpias. A ver. Sí, o sea, definitivamente. Tu mensaje final. Sí, yo sé que hay mucha desconfianza con la clase política. Yo soy un rostro nuevo probablemente en política, pero en trabajo social tengo muchos años trabajando por los diferentes tipos de poblaciones vulnerables. Es prácticamente la misión de vida que me ha tocado y sencillamente necesito este espacio. Que te ha tocado, Virginia, que te ha tocado y que has elegido con mucho gusto. Por supuesto, que me ha tocado vivir y lo vivo con mucho gusto. Entonces yo considero que el Congreso es un espacio que si tú, o sea, me permites llegar allí con tu voto, no te vas a sentir defraudado, como lamentablemente todos los políticos de los que en este momento tú tienes desconfianza, que se han encargado prácticamente de satanizar este espacio y que tú no confíes en la gente política. Tienes en mí una servidora y sencillamente te invito a que puedas entrar a mis páginas de Facebook, a mi Twitter, y ahí puedes ver un poco mi trayectoria, que no soy que te estoy engañando ni mucho menos. He trabajado toda mi vida y creo que esta es una tribuna para hacerlo tal vez mejor, pero definitivamente eso no lo vamos a poder hacer yo sola, ni el equipo de Frente Amplio que trabaja conmigo, que va a trabajar conmigo, que es un equipo de primera calidad y sobre todo de profesionales que vamos a llevar tus propuestas, lo que nos hemos comprometido a que se pueda hacer una realidad. Eso depende de ti. Voy con el número 5, marca la florcita de Frente Amplio y escribe el número 5. Este 11 de abril, ya lo sabes, no te olvides, no te distraigas, porque Virginia Segarra trabajará con garra por la mujer, por los niños, por la policía, por la juventud, por nuestros adultos mayores. Hay mucho por hacer. Muchas gracias, Virginia, por la confianza y ya nos vemos en tu juramentación.